pasa, todo lo que la Iglesia americana va a hacer, pasa por España, no pasa a Roma. Y uno se da cuenta cuando uno va a investigar, si uno se va para el archivo Vaticano, para el archivo secreto Vaticano, de esta época pues se encuentra informes, pero no mucho, ¿no? Mientras que la documentación abunda a partir del siglo XIX, que es cuando se establecen las relaciones directas con Roma. Y si uno va a hacer historia de la Iglesia de esta época, tiene que ir a Sevilla, al Archivo General de Indias, que es donde está la información de todo este periodo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay una figura de patronato del Estado sobre la Iglesia, ¿no? Que va a hacer pues que la Iglesia responda a las políticas reales, ¿no? Lo que el rey quiere es para donde se va a hacer. Sin embargo, entonces eso es importante tener en cuenta eso. Ese patronato lo van a obtener los reyes católicos en 1500. Los reyes de Castilla ya estaba Juana, ¿no? La hija de ellos, Juana la Loca, los que van a obtener el patronato sobre las Indias. Sin embargo, los españoles intentaron justificar legalmente sus acciones. O sea, no era que venga y nos metemos y a la brava, ¿no? Pues, sobre la conquista existen dos leyendas, la rosa y la negra. La rosa es la hecha por los españoles, que dicen, bueno, los indígenas eran un montón de culturas ahí, que idólatras, antropófagas, que mataban a todos, que la pasaban matando gente, ¿no? Para hacerse de los dioses, y llegamos y le trajimos la civilización, y paramos eso, más o menos la leyenda rosa. Y la leyenda negra, que fue elaborada por los enemigos de España, fundamentalmente a partir del siglo XVIII, especialmente Inglaterra y después los países anglosajones, es que España llegaba a matar y a violar y a no sé qué, y a destruir todo, ¿no? Esas son las dos leyendas que están ahí, y que, bueno, es como más fuerte la segunda, sobre todo después con el debate de los 500 años. A mí me tocó estar estudiando la carrera justo con los 500 años, y pues se habló mucho de esto, pero digamos que ambas son inexactas, ¿no? Como toda teoría radical, son inexactas, y hay que pues mirar un poco con detalle. Entonces España quiso justificar legalmente la conquista, o sea, entonces lo hacía a su manera. Entonces, una de las primeras formas que hizo para justificar la conquista y para decir a los indígenas, vea, esto es de nosotros, era decirles, bajo su lógica. ¿Cuál es la lógica que ellos utilizaban? Pues que el soberano, que Dios es el dueño del mundo, y que el Papa es el vicario de Dios, de Jesucristo. Por tanto, el Papa era el vicario de Dios, era el representante de Dios en la tierra, y que el Papa le había dado esas tierras al rey de España por concepto de este tratado. Entonces, que esas tierras eran del rey de España porque el Papa se las había dado, Dios mismo se las había dado. Entonces, que no había que resistir, que por favor no resistieran, que si no resistían, pues que iban iban a tener mucho, los iban a tratar bien, que iban a hacer, sus hijos iban a ser considerados, que se iban a ser tratados como vasallos, no como esclavos, ¿no? Y que y decían unas palabras, ¿no? Vos recibiremos con todo amor y caridad, vos trataremos benignamente como súbditos y vasallos, y que no los iban a obligar a convertirse al catolicismo, ¿no? Sino que les iban a predicar la fe, pues, pero se tenían que estar en los procesos de evangelización, pero que no están obligados a convertirse, pero que si se oponen, y se lo voy a leer porque es muy interesante, eso es lo que está acá, que se llama el requerimiento, el famoso requerimiento. Certificamos que con la ayuda de Dios nosotros entraremos poderosamente contra vosotros, y vos haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéremos, y vos sujetaremos al yugo y obediencia de la iglesia de sus altezas, y tomaremos vuestras personas y vuestras mujeres e hijos, y los haremos esclavos, y como a tales venderemos y dispondremos de ellos como sus altezas mandaren, y vos tomaremos vuestros bienes, y vos haremos todos los daños y males que pudiéremos, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su Señor, y le resisten y le contradicen. Y protestamos que las muertes y daños que de ellos se hicieran sea a vuestra culpa, y no de sus altezas, ni nuestra, ni de estos caballeros que con nosotros vienen. Y de como decimos y requerimos, pedimos al presente escribano que nos lo dé por testimonio signado, y a los presentes rogamos de ello no sean testigos. Eso se lo leían en español a las comunidades indígenas
del Caribe y de Mesoamérica cuando llegaron. Por supuesto los indígenas no entendían nada, pero los españoles cumplían su misión, digamos, de haber dicho, bueno, como se van a resistir, pues se legitima la guerra contra ellos, de alguna manera. Es lo que como quiero que quede claro. Entonces, la lógica que inspiró este documento va a seguir siendo utilizado para las acciones de conquista aún en el siglo XVII. Cuando un pueblo se niega a someterse pacíficamente, se justifica hacerle la guerra, aún de exterminio, ¿no? Y en el siglo XVII hay varias campañas que no uno habla de la conquista, habla del siglo XVI, pero en el siglo XVII se hacen campañas contra los pueblos indómitos, ¿no? Los pueblos indómitos en Nueva Granada, sin ir muy lejos, los pijaos, por ejemplo, ¿no? Ahí eso está documentado, ¿no? La campaña contra los pijaos, ¿no? Pueblos que no se sometieron y que a los cuales se hacía guerra de exterminio, porque no querían someterse. Y eso es un poco la idea que la profesora Mónica nos dice y que se va consolidando, que el proceso de conquista de la Nueva Granada fue mucho más difícil que los de Perú y los de México, entre otras razones porque no eran sociedades jerarquizadas, altamente jerarquizadas, donde simplemente cambiaba, porque la política de conquista no era destruir lo que había, sino cambiar la cabeza y utilizar la misma estructura social y económica pero ya al servicio del rey de España. Por eso es que, por ejemplo, se van a mantener las figuras, inclusive van a utilizar elementos que eran parte de las costumbres sociales y económicas de los pueblos nativos para ponerlos al servicio del proyecto de conquista. Por ejemplo, un ejemplo es la mita, ¿no? La mita es peruana. La mita era un servicio de trabajo por turnos, colectivo, que se hacían por familias, pero al bien de una comunidad, ¿no? Esa mita la van a utilizar ya de manera obligatoria por turnos, pero de manera obligatoria para trabajo en las minas, ¿no? Para recoger oro para enviar a España. O sea, y así, ¿no? O sea, se utilizan las mismas estructuras de los indígenas sociales, pero a poner al servicio del proyecto de conquista. Cuando llegan a Nueva Granada encuentran comunidades que no tienen que no tienen una complejización de esa manera o unas estructuras de ese tipo, y es más difícil el proceso de dominación. Es una de las razones por las cuales, digamos, deciden centrar Bogotá, establecer la capital en Bogotá, o fundar Santa Fe, mejor dicho, en el altiplano, porque esa es la comunidad más numerosa, los muiscas son los más numerosos y la más compleja de lo que encontraron. Porque uno explica cómo por ahí, o sea, las 12 tribus perdidas de Israel, y de dónde fueron a evangelizar los 12 apóstoles. Entonces hay una leyenda que todavía inclusive algunos por ahí dicen que alguno de esos apóstoles vino acá, o habían venido varios, y que habían enseñado un rudimentario cristianismo, pero que después ha llegado el diablo a través de los sacerdotes y chamanes, posesión diabólica, y había tergiversado todo, ¿no? Al punto antes tenía que encargarse